Bienvenidos a Una Cuestión de Reputación, el podcast de Corporate Excellence Center for Reputation Leadership. Bienvenidos a un nuevo episodio de Una Cuestión de Reputación. En este episodio nos acompaña una líder destacada en el ámbito de la gestión de intangibles y transformación organizacional. Se trata de Elena Extremera. Con más de 20 años de experiencia en People and Organization, Elena ha liderado proyectos de transformación y equipos a nivel global. Su visión se centra en el impulso de las organizaciones hacia la creación de largo plazo, entendiendo que esto depende en gran medida de la capacidad para potenciar el talento, las ideas y la energía de las personas que hacen posible una empresa. Actualmente, Elena ocupa el puesto de directora de reputación y marca en Repsol, donde despliega sus habilidades en gestión de la reputación, estrategia de marca, transformación digital y cultural y análisis de mercados. Previo a este rol, ha ocupado diversas posiciones de liderazgo en la compañía, incluyendo la organización y nuevas formas de trabajo. Su formación académica incluye una licenciatura en Administración y Dirección de Empresas, con especialización en Auditoría de la Universidad Complutense de Madrid, así como programas de desarrollo directivo en instituciones de prestigio como ESADE. Elena tiene un claro enfoque de liderazgo centrado en las personas y su capacidad para impulsar el cambio organizacional en entornos complejos. Su rol ha sido fundamental en la gestión del desempeño y desarrollo profesional, diseño organizativo y mejora de procesos. En esta conversación exploraremos la importancia de la reputación en el contexto empresarial actual, así como los desafíos y oportunidades que enfrentan las organizaciones en su búsqueda hacia la excelencia corporativa. Estoy segura de que Elena nos ofrecerá valiosos insights basados en su vasta experiencia y conocimiento profundo en el tema. Sin más preámbulos, es un honor dar la bienvenida a Elena Extremera a Una Cuestión de Reputación. ¡Comencemos! Bienvenida Elena Extremera a Una Cuestión de Reputación. ¿Cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por la invitación y es un honor para mí poder estar hoy aquí con vosotros. Gracias a ti por acompañarnos en nuestras oficinas. Estamos aquí transmitiendo y grabando también desde nuestras oficinas y bueno, tal vez escuchéis de fondo que está lloviendo y es un lunes lluvioso, pero estamos felices de tenerte aquí. Bueno, Elena, pues si te parece, entramos en la conversación. Genial. Mira, pues a mí me gustaría saber, yo leía un poco en tu cargo, ¿no? Tú como directora de reputación y marca en Repsol, ¿cómo crees que la reputación impacta en la estrategia y el éxito de una empresa? Mira, yo te diría que impacta mucho. Es un factor clave de éxito, del éxito de las organizaciones y cada vez más. En una era en la que la diferenciación por producto, por la calidad de producto, ya no es suficiente, necesitamos las empresas lograr ser relevantes y generar una conexión, incluso yo diría una relación emocional con nuestros diferentes grupos de interés. Necesitamos tener una actitud como organizaciones, una actitud positiva que genere esa relación y esa conexión emocional que a su vez haga que los diferentes grupos de interés, los empleados, nuestros clientes, los inversores, los accionistas, tengan también una actitud positiva hacia la organización y de apoyo y una conducta, bueno, pues ya sea adquiriendo productos y servicios, queriendo sumarse al proyecto de empresa, sumándose al equipo de Repsol, etcétera. Por tanto, yo te diría, las organizaciones necesitamos ser relevantes y para eso necesitamos escuchar, necesitamos diferenciarnos, ofrecer algo diferencial a la competencia y necesitamos construir sobre nuestras fortalezas, entender cuáles son nuestras fortalezas y construir sobre ellas. Y para mí esa es la clave de éxito, lograr un proyecto y un propósito que conecte y que genere esa conexión y esa relación emocional. Y eso, sin duda, influirá en el éxito de la organización. Totalmente, Elena, estamos totalmente de acuerdo, ¿no? Eso siempre defendemos, ¿no? Aquí en Corporate Excellence, ese tema de ser auténticos, ¿no? Y trabajar de dentro hacia afuera, ¿no? Y bueno, como dices tú, destacar esas capacidades que nos hacen únicos, ¿no? Y saberlo comunicar. Entonces, esto me lleva un poco a pensar en la cultura, ¿no? Y yo he visto que, bueno, pues que has tenido la oportunidad de liderar proyectos de nuevas formas de trabajo en diferentes áreas, ¿no? A nivel global.
Y en esta experiencia, ¿cuál consideras que ha sido el mayor desafío al que te has enfrentado en este campo y cómo lo has abordado? Mira, yo te diría, me es difícil encontrar un único... lo estuve pensando y reflexionando en torno a ello. Cada proyecto plantea un desafío. Creo que no he liderado o participado en un proyecto que no haya tenido un gran desafío. Después de una experiencia amplia en la gestión de proyectos, yo te diría que tengo 5 grandes lecciones aprendidas o 5 grandes reflexiones que compartir con vosotros. En primer lugar, creo que es fundamental y en alguna ocasión sale de la experiencia, quiero decir, de no haberlo hecho, ¿no?, bien a la primera. Es fundamental entender bien cuál es el objetivo y la necesidad que tienes que cubrir. Y entender bien también y hacer una buena gestión de las expectativas que hay en torno a ese objetivo y a ese proyecto. Eso es fundamental. Sin eso, el proyecto no va a avanzar o va a avanzar con dificultades. En segundo lugar, te diría que tener un equipo que esté dispuesto a sumarse al desafío, sabiendo que el desafío va a ser una aventura que no sabes por qué etapas te va a hacer pasar, más allá de que tengas una buena planificación o que desde el inicio hayas pensado, ¿no?, hayas visualizado cómo se va a abordar el proyecto. Todos los proyectos son una aventura en sí misma y te plantean un reto y te plantean también la necesidad de contar con un equipo que se sienta comprometido y que esté dispuesto a sumarse a ese objetivo y a ese propósito, ¿no?, que plantea el proyecto. En tercer lugar, yo te diría que saber que es muy importante la planificación, pero lo que es muy importante es una planificación dinámica, flexible. Es decir, es muy importante tener una hoja de ruta y tener la capacidad de ir adaptando esa hoja de ruta en función de las circunstancias y de cómo vayas avanzando. Y en último lugar te diría, y para mí quizá es el más importante, es una buena gestión del cambio. Me parece fundamental. Saber leer bien las emociones y saber leer el sistema que hay en torno al proyecto, tanto del equipo, de los clientes, de los diferentes stakeholders. Es muy importante una gestión temprana de la gestión del cambio del proyecto, porque si no el proyecto tiene el riesgo de acabar en un cajón. ¿Cuántos proyectos maravillosos, brillantes, han acabado, ¿no?, sin ser implantados? Entonces, para mí uno de los elementos clave sería también la gestión del cambio. Hacer una muy buena gestión del cambio y tener un plan de gestión del cambio activo a lo largo de todo el proyecto. Y dentro de la gestión del cambio te diría la generación de quick wins, para sumar aliados y para generar un entorno de confianza. Es muy importante desde una etapa temprana el tener quick wins, que la gente vea cuáles son los resultados tangibles y concretos que ya el proyecto empieza a dar. ¿No? Sí, bueno, entonces, objetivos claros, trabajo en equipo, talento, ¿no?, flexibilidad, buena gestión del cambio, ¿no? Y a mí, bueno, me detuve un poquito en el tema, bueno, y alianzas también, ¿no? Pero me detenía un poco en esto de talento y alianzas, ¿no?, que van en conjunto, porque hay que unirlas, ¿no? Entonces, en esta gestión del talento, ¿cuáles son algunas de las estrategias efectivas que tú has implementado en Repsol para potenciar precisamente ese talento y promover la innovación, ese trabajo en conjunto, ¿no?, y promover ese cambio, esa innovación? Mira, ahí en la etapa en la que tuve la fortuna de participar, cuando en 2016 estábamos en un proceso de transformación en Repsol, empezábamos una transformación importante de compañía, tuve la oportunidad de participar desde el ámbito de organización y nuevas formas de trabajo. Y entendíamos las nuevas formas de trabajo como esa innovación más cultural. Y yo te diría, de la experiencia de esa etapa, que yo destacaría 3 grandes palancas que a nosotros nos han ayudado mucho y que realmente nos han permitido impulsar esa cultura de innovación dentro de la organización. En primer lugar, lo primero que hicimos, porque cuando te enfrentas a la innovación piensas que son elementos muy, muy soft, elementos muy intangibles. Y hay elementos tangibles también de entorno y de contexto que tienes que trabajar. Entonces, en primer lugar, lo que trabajamos fue una simplificación organizativa. Nosotros veníamos de una organización muy vertical, una organización jerárquica en la que teníamos en promedio un número de reportes en algunos ámbitos de 3 personas por manager.
Era una organización que planteaba muchos pequeños equipos y con eso una dificultad tremenda de coordinación y de aportar una visión transversal y de promover, ¿no?, ese talento y que ese talento, ¿no?, sumara y se conectara. Entonces, lo primero que hicimos fue, con apoyo además del Comité Ejecutivo, porque todo esto fue una iniciativa impulsada y promovida por el Comité Ejecutivo, fue trabajar en la simplificación organizativa de la organización. Y después de 4 o 5 años y con la simplificación organizativa arrastras un montón de procesos de transformación internos en las diferentes áreas, porque al final supone una nueva forma de conectar, de generar un nuevo modelo operativo, de pensar los procesos, de pensar cuál es el propósito y la misión de cada uno de los equipos que tienes, la configuración de los equipos. Generas y planteas un nuevo estilo de liderazgo, porque ya no es un liderazgo jerárquico, es un liderazgo desde el impacto y la influencia, porque hay muchos líderes hoy en Repsol que no tienen un equipo directo a cargo, sin embargo tienen que conseguir movilizar a equipos sin tener, ¿no?, desde una perspectiva más, ¿no?, de capacidades de liderazgo y de movilización de equipos ¿no?, y de sumar en torno a un proyecto y a un propósito sin necesidad de porque soy tu jefe, ¿no? Entonces, yo te diría, la simplificación organizativa para nosotros ha sido un elemento fundamental para promover el talento y para promover que ese talento se conecte, que empiece a colaborar y a participar en proyectos transversales y empiecen a sumar, ¿no?, las ideas de todas las personas que forman parte de la organización. En segundo lugar, un plan activo de capacitación en metodologías y en proyectos de mejora y de innovación. Y aquí trabajamos en 2 planos o en 3 planos. En uno fue generar una red de embajadores de innovación y mejora. Llegamos a tener en torno a 120 personas facilitadoras de innovación y mejora, expertas en metodologías de innovación y mejora, que el objetivo era generar, desde esa semilla, ¿no?, generar en su entorno, promover esa innovación, esa mejora, ese abordaje de proyectos y retos desde una perspectiva, ¿no?, diferente. Por otro lado, lanzamos un plan de capacitación y de formación en diferentes formatos, online y presenciales, para equipos. Y pasaron por ese programa miles de empleados de la organización. Y en tercer lugar, promover una cultura participativa y de participación en retos y en la colaboración. En ese sentido, lanzamos una plataforma tecnológica en la que las personas podían aportar sus ideas para solucionar retos globales de compañía o retos específicos en el caso de que fuera un área en la que, oye, yo tengo la necesidad, ¿no?, de recoger ideas y de ver cómo los empleados, ¿no?, a partir de ahí para ver cómo aportar mejores soluciones. Y funcionó fenomenal porque vimos el apetito que había en la organización para sumarse, para participar y el equipo que... eso trabaja cultura, porque trabaja al final... una organización en la que se pone en valor el talento y las ideas de la gente que tenemos, ¿no? Eso es. Y luego eso combinado con unos premios que generamos de innovación. Anualmente el consejero delegado, había un proceso muy participativo en el que las personas votaban las mejores ideas a sus compañeros, a los proyectos, y se generaban unos premios anuales para promover la innovación, porque era para nosotros un atributo muy importante en nuestra cultura que teníamos que desarrollar. Yo me quedaría con esos 3: simplificación organizativa, capacitación y, en tercer lugar, la participación, el hacer que los empleados formen parte de las ideas y de los proyectos de mejora y de innovación. Claro, y esto es propio de la cultura, ¿no?, de la compañía, porque al abrirse, ¿no?, a escuchar al talento que está colaborando para un proyecto, pues habla también de la cultura de Repsol, ¿no?, una cultura abierta a la innovación y al talento, ¿no? Bueno, pues mira, has mencionado esta importancia de generar este entorno, pues, de trabajo más ágil, más flexible, más innovador. ¿Nos podrías señalar un proyecto en concreto que habéis hecho para seguir fomentando esta cultura reputacional, ¿no? Porque supongo que también los empleados, bueno, pues, o los colaboradores de Repsol, pues trabajan también para potenciar esto, ¿no?
Mira, yo te diría uno que efectivamente está teniendo un impacto enorme en la organización y que creo que es un buen reflejo también del compromiso que tiene la organización con los empleados y cómo entendemos el talento y la importancia que para nosotros, para Repsol, tienen las personas y el talento. Y es el proyecto de... Bueno, es una iniciativa, no es un proyecto porque ya está implantado. En el año 2018, dentro del programa de digitalización de la compañía, un programa muy ambicioso de digitalización, que lo que buscaba era, digamos que transformar los procesos para transformar la compañía, lanzamos el proyecto de Digital Workplace. Y ese proyecto sigue hoy vigente y seguimos avanzando y trabajando, escalándolo, ¿no? Y ha trabajado principalmente 3 dimensiones que yo creo que han supuesto un cambio significativo en la forma de trabajar. En primer lugar, hemos generado un nuevo concepto de espacios. Un nuevo concepto de espacios que lo que nos ha llevado es a entender que la gente, a entender cuál es el propósito. Cuando la gente, después de la pandemia además, después de toda la situación que vivimos, es decir, para nosotros es muy importante que las personas cuando vayan a la oficina tengan ese espacio de la oficina de encuentro, de colaboración, de trabajar en equipo, ¿no? Entonces, en ese sentido lo que hicimos fue un replanteamiento de los espacios físicos y cambiamos generando más espacios de colaboración y desasignando los puestos físicos. Queríamos que la gente perdiera ese anclaje físico para que realmente el talento fluyera, ¿no? Y fluyera en función del día, de la necesidad, del proyecto, del equipo y encontrar un sentido ahí a la oficina, ¿no? Yo voy a la oficina porque es el espacio en el que puedo socializar y donde encuentro a mis compañeros y donde podemos, juntarnos para resolver este reto que tenemos o no resolver estas dudas que me han ido surgiendo. Como cambiar el significado, ¿no? Justo. Del lugar. Okay. Justo. En segundo lugar, la digitalización del puesto de trabajo. Nosotros además tuvimos la suerte, empezamos en el año 2018, con lo cual cuando vino la pandemia nos pilló preparados, nos encontró preparados. Y aquí también poner en valor la importancia de la anticipación, de intentar siempre ir un paso, ¿no?, por delante. Nos pilló preparados porque ya estábamos digitalizados, ya teníamos una solución tecnológica que nos permite y que permite a todos los empleados trabajar desde cualquier sitio, desde cualquier lugar y acceder a toda la información, de la oficina, del trabajo. Y ahora además, en este momento, quiero decir, estamos poniendo nuevas funcionalidades y ahora mismo estamos lanzando la inteligencia artificial, estamos integrando y estamos incorporando una solución de inteligencia artificial en el día a día de los empleados, de forma que les ayude a ser más productivos y a ser más eficientes, porque te permite, hacer un resumen de un documento en el que estás trabajando, o te permite digerir, si le pasas una serie de documentos, ¿no?, hacer una interpretación rápida y un filtrado rápido. Bueno, pues seguimos trabajando en esa línea de digitalización porque esto, es un proceso que empezamos en el año 2018 pero que continuará y que nos está ayudando a cambiar, ¿no?, la forma de trabajar. Y la tercera dimensión, que es la que quizá más impacto está teniendo de cara a cambiar la cultura, es que hemos avanzado a un modelo de trabajo flexible. Ahora, los empleados que estamos en oficina tenemos un modelo de trabajo en el que nos podemos adaptar nuestra agenda y nuestro horario y la asistencia a la oficina en función del equipo, de nuestra agenda, de nuestro día a día. Y estamos en un modelo en el que los empleados tienen que ir a la oficina al menos 2 días, pero tienen una flexibilidad total en cuanto a qué días son, cómo organizarse. Y esto está siendo un elemento diferenciador, y diferenciador también cuando nos comparamos con otras compañías. Y es un elemento, además, diferenciador que está logrando en algunos ámbitos atraer talento, y que sea ese elemento en el que la gente también, ¿no?, valora en cuanto a que tiene la capacidad de trabajar, ¿no?, de una forma diferente. Y creo que de fondo lo que subyace, y hablando de la reputación, es cuando tú vas a un modelo de trabajo flexible, lo que estás es confiando, estás lanzando un mensaje de confianza en tus empleados. Yo confío en ti, sé que estás trabajando, puedes trabajar desde casa, desde la oficina, y creo que es algo que valoran mucho los empleados. Claro. El poder, ¿no?, personalizar su experiencia y el saber que tienen la capacidad
de adaptar el trabajo a sus necesidades. Sí, 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 desde luego, y también entiendo que al tener muy claro su propósito, ¿no? Saber el propósito, lo que se espera de ellos, ¿no? Pues bueno, pues se hace en cualquier momento, ¿no? Al tenerlo claro, tienes esa flexibilidad de poderte mover, ¿no? Uh-huh. Me gustaría, a ver si nos puedes hablar un poquito de cómo integrar la estrategia de marca, de la marca de la compañía, en la gestión de la reputación, ¿no? ¿Qué papel crees que juega la marca en la construcción y el mantenimiento de esa reputación sólida? Juega un papel fundamental. Para mí la estrategia de marca es el instrumento, la herramienta que tenemos para trabajar la reputación. Uh-huh. Y tenemos que verlo como una herramienta activa que se tiene que desplegar y que tiene que cobrar vida. Uh-huh. Y cuando hablo de estrategia de marca, en primer lugar, hablo de propósito. Lo primero que tenemos es que tener claro para qué, cuál es la razón de ser de la organización, para qué estamos. No solo qué hacemos y cómo lo hacemos, sino también para qué lo hacemos. Y desde ese propósito se construye todo lo demás. Pero es fundamental tener claro ese propósito, el compartirlo y que ese propósito cobre vida. De nada sirve, o sea, no es una frase bonita, no es una frase que tengo en mi página web o que pongo cuando tengo la junta. No es un acto de comunicación. Es un elemento realmente movilizador, ¿no? Que hace que las personas se sumen al proyecto de compañía, que se sientan orgullosas del proyecto de compañía, que los diferentes grupos de interés externos con los que nos relacionamos también logren, ¿no? Esa conexión, porque hay un sentido, un significado que va más allá, ¿no? de la oferta de productos y servicios, quiero decir. Hay una razón que es de ser, ¿no? Que te mueve, ¿no? Sí. Que te mueve. Entonces yo empezaría diciéndote que es la estrategia de marca desde la perspectiva del propósito y cómo hacer que ese propósito vaya declinando y vaya bajando en los diferentes ámbitos de la organización y que ese propósito baje a la marca, a la dimensión de marca empleadora, que ese propósito que es importante, que ese propósito baje también a la dimensión de marca comercial, de la marca, ¿no? Que viven cada día nuestros clientes, de la marca frente a los accionistas, etcétera, ¿no? Con lo cual yo te diría, para mí el elemento clave es en la estrategia de marca el propósito y cómo hacer que el propósito decline. Y te diría que para tener también una cultura reputacional fuerte es fundamental, y conecto con el propósito, es fundamental tener una cultura, trabajar de forma activa la cultura interna. Una buena reputación empieza en una buena cultura, una cultura sólida a nivel interno, sólida que se construye en torno a ese propósito. Los empleados son el mayor embajador de una marca. Sí. Y los que realmente, tanto cuando están en activo, asumiendo su rol profesional, y más aún cuando están en un ámbito personal, tienen una credibilidad que no tiene ninguna otra acción de comunicación que puedas hacer como organización. El empleado es el que tiene más credibilidad de cara a sus entornos de influencia. Con lo cual, yo creo que como organización tenemos que ser muy conscientes y sensibles a esta realidad. Es muy importante, si queremos trabajar la reputación, trabajar la estrategia de marca y trabajar sobre todo la marca empleadora interna. Claro. Y que esos empleados estén viviendo cada día lo que es Repsol y que se sientan orgullosos de Repsol y que tengan un comportamiento ético. Me parece fundamental. Me encanta que saques la palabra ética, ¿no? Que es tan necesaria y que es como esa brújula, ¿no? Que nos va a guiar a toda la hora de tomar ciertas decisiones o ciertos comportamientos también, ¿no? Y tener todo eso claro es fenomenal. Y bueno, pues hablábamos de liderazgo, ¿no? De transformación. Pues, ¿cuál crees que es el rol de la gran empresa en la sociedad actual en términos de liderazgo responsable y cómo crees que podemos mejorar la reputación a través de acciones concretas, ¿no? de estas grandes organizaciones? Yo te diría, y me refiero al barómetro de confianza de Edelman, lo que vemos es que las organizaciones, sobre todo en España, en los últimos años, somos la institución en la que la ciudadanía deposita una mayor confianza. Generamos mayor confianza. Y creo que esto es una ventaja competitiva que tenemos, una gran responsabilidad, pero también es una ventaja. Y tenemos que saber jugarla. Como organizaciones tenemos la responsabilidad de comportarnos de forma ética, de forma responsable. Tenemos la responsabilidad de comunicar de una forma
coherente, consistente y rigurosa. Es muy importante una comunicación basada en hechos, en evidencias. Y es muy importante actuar de forma consistente con tu propósito, con tu razón de ser. Por tanto, yo te diría que las organizaciones tenemos una responsabilidad enorme y que creo que esta responsabilidad además va a ir a más. Va a ir a más, que se va a incrementar. En el entorno en el que estamos de fake news, de desinformación, de irrupción de la inteligencia artificial, en el que las personas nos sentimos de una forma u otra, nuestras ideas polarizadas, ¿no? Se están polarizando el mundo. Creo que como organizaciones tenemos la responsabilidad de poner un punto de sensatez, de rigor y seguir generando esa confianza, incluso incrementando esa confianza que la gente tiene en nosotros. En acciones concretas, te diría trabajar en varias palancas. Por un lado, creo que es muy importante la comunicación. Creo que es muy importante trabajar de forma activa en la comunicación y de forma consciente en la comunicación. Tenemos que lograr que la comunicación se personalice mucho más, conecte con las diferentes audiencias. Estar cerca y entender y escuchar. La comunicación es muy importante también porque tiene la doble faceta. O sea, es muy importante que escuchemos, que activemos procesos de escucha que nos digan cuáles son las necesidades que tienen nuestros diferentes grupos, nuestros clientes, la población general, nuestros empleados. Es muy importante la escucha y con la escucha ver si la hoja de ruta en la que estamos inmersos responde a esas necesidades y meter los ajustes que sean necesarios para que al final atendamos y respondamos a las necesidades que tienen nuestros diferentes públicos, o al menos que podamos responder a esas necesidades de forma honesta. Un diálogo abierto. Un diálogo abierto. Y ahí yo creo que tienen un rol muy importante también las redes sociales, ¿no? Y trabajar de forma activa en la comunicación, en las redes sociales, en los diferentes canales de comunicación que tenemos, ¿no? Se está sofisticando la comunicación, se está sofisticando en cuanto a la fragmentación de audiencias, a la fragmentación de canales. Entonces yo creo que tenemos que ser muy flexibles y adaptarnos al nuevo entorno, ¿no? Y aprovechar la tecnología que nos ofrece muchas oportunidades, ¿no? Y en segundo lugar, yo creo que también es muy importante trabajar en acciones concretas que cambien la experiencia de cliente. Creo que es muy importante. Nosotros, por ejemplo, en Repsol es algo que estamos haciendo desde hace muchos años y creo que esto se puede tangibilizar, se tiene que tangibilizar, quiero decir. Tenemos que lograr tenemos que trabajar cada día por mejorar las expectativas, cubrir las expectativas de nuestros clientes y mejorar la experiencia de cliente. Nosotros, por ejemplo, cuando va un cliente a la estación de servicio, ya no va solo a repostar, quiero decir, es un hub de servicios casi. Uno de los últimos negocios que hemos implantado y que está funcionando fenomenal es la recogida y devolución de paquetería de compra online, de Amazon, por ejemplo. O pues todo lo que es la mejora de los servicios que tenemos y de los productos que tenemos en la tienda, y lo estamos haciendo adaptándonos a cada realidad, a cada entorno de estación de servicio, a las necesidades que tienen nuestros clientes. Generar nuevos canales de comunicación con el cliente. Nosotros, por ejemplo, ahora tenemos una palanca estratégica para nosotros que es la aplicación Wilet. Wilet conecta con 8 millones de clientes. Es un canal de comunicación ya no solo de relación, que lo es, de relación y de conversación, es un canal de comunicación y es un canal de fidelización, sobre todo. Yo creo que es muy importante ahí lograr, cuando hablábamos de la conexión emocional se puede concretar y tangibilizar. Y al final es ver qué ofreces, cuál es tu oferta de valor, qué es lo que tus clientes demandan, qué es lo que necesitan y cómo lograr aportar todo el valor y tanto valor como se pueda, ¿no? Entonces, me parece que efectivamente tenemos que bajarlo a acciones concretas. En la experiencia, ¿no? Sí. En esas experiencias que tienen nuestros diferentes grupos de interés con nuestra marca, ¿no? Con nuestra compañía. Estupendo. Bueno, pues ya casi estamos entrando en la recta final de esta conversación y bueno, tratando de elevar un poquito la mirada, ¿no? ¿Cuál es tu visión sobre el futuro de la gestión de la reputación y qué papel desempeñarán las empresas en la sociedad del mañana? ¿Tú cómo lo ves a futuro? Fíjate, relacionado con lo que hablábamos antes, creo que las empresas van a tener un papel cada vez más importante y creo que es muy
es clave trabajar la cultura interna. Es muy importante trabajar de forma activa en la cultura interna, en el comportamiento ético de la organización, en el orgullo de pertenencia. Es muy importante trabajar yo creo que en esos dos planos, ¿no? Cuando hablamos de cultura interna, para mí hay que trabajar en dos planos. Por un lado, en el plano del comportamiento ético, que todos los empleados estén alineados al código de ética de la compañía y eso hay que hacerlo hay que bajarlo de forma activa. Nosotros, por ejemplo, todos los años tenemos una sección, una formación en base a gamificación, de forma que todos los empleados refresquen sus conocimientos y estén al día, ¿no? Sensibilización en torno al código de ética y que estén al día de las novedades y de las principales situaciones reales, cotidianas que nos podemos encontrar como empleados para estar entrenados, para estar constantemente, ¿no? Entrenados. Y por otro lado, trabajar el orgullo de pertenencia. ¿Por qué? Porque estamos en un entorno mirando hacia futuro que cada vez va a ser más transparente. Las organizaciones ya no son cajas negras, las organizaciones son cajas que son totalmente de cristal, son transparentes. Todo lo que ocurre dentro se ve fuera. Entonces yo creo que tenemos por eso el papel y el rol tan importante que juega la cultura interna y que juegan los empleados como embajadores de marca y como embajadores que construyen la reputación cada día. Entonces yo te diría eso. Es importante trabajar desde la conciencia de que es todo transparente y que todo tiene que ser consistente y coherente y lograr que los empleados estén comprometidos y sean los mejores embajadores, porque a partir de ahí podrás construir una reputación fuerte. Ese orgullo de pertenencia, ¿no? Que hablábamos durante toda la conversación. Y bueno, siempre nos gusta terminar pues conociendo un poquito más a la persona, ¿no? Conociendo un poquito más a Elena. Entonces, si tuvieras que volver a empezar en tu trayectoria profesional, ¿qué cambiarías? ¿Qué harías menos? ¿Qué harías más? ¿Qué haría menos? ¿Qué haría más? Yo te diría quizá escuchar y observar más. Creo que con los años me he dado cuenta que algo tan sencillo como la empatía y la escucha, y más ahora en el que estamos en un entorno en el que hay una vorágine y una locura y una efervescencia de actividades, de acción, creo que es más importante aún que nunca el parar, pensar, reflexionar y observar y escuchar. Entonces yo te diría que es escuchar, observar y reflexionar. Muy bien, Elena. Y ya para terminar, ¿qué idea, qué libro, qué referente sientes que te ha marcado, te ha inspirado y que te gustaría compartir con todos los profesionales que nos escuchan? Mira, hace años tuve la oportunidad de participar en WOBI, hace 5, 6, 7 años, y me generó mucho impacto una ponencia de Simon Sinek sobre la importancia del propósito para las organizaciones y para los líderes. El empezar por el porqué. Y me parece que eso me ha marcado. Y ahora, en la posición en la que estoy, cobra aún más relevancia y más importancia. Hay que tener un sentido, hay que tener y hay que dotar a las cosas de sentido. Y es muy importante el qué y el cómo, pero más importante aún es el por qué. Entonces, parar y pensar el por qué hacemos las cosas y que luego nos den sentido al qué hacemos y cómo lo hacemos. Entonces, te diría Simon Sinek con el círculo dorado que representa, ¿no? Y en el centro de todo, y todo empieza por el por qué, por preguntarte el por qué. Y conectado, para también hacer mención a una persona que es española y que me parece un gran referente también en este ámbito de propósito. La semana pasada tuve la oportunidad, estamos trabajando con el equipo de Picnic, tuve la oportunidad de estar en contacto y nos dio una charla Alex Payete y me encantó. Me recordó a Simon Sinek, quiero decir, la importancia del propósito y de la verdad y de ser auténticos y de entender algo, de entender por qué haces las cosas y transmitirlo, y que haya algo mucho más trascendental, que aporte valor sobre todo a las personas, que va mucho más allá de los productos y servicios que ofrecemos. Y que es un impacto mayor, ¿no? Es como volver al origen y tener un impacto positivo, ¿no? Sí. En sociedad. Sí.
Elena, pues ha sido un placer conversar contigo. Yo creo que tanto yo como todos los profesionales que nos escuchan hemos aprendido muchísimo de tu experiencia, de tu trayectoria. Muchas gracias por compartir con nosotros y pues nos vemos en el próximo capítulo. Bueno, muchísimas gracias a vosotros, ha sido un placer. Gracias. Has escuchado otro episodio de Una Cuestión de Reputación. ¿Quieres formar parte de la revolución de los intangibles? Descubre cómo unirte a la Fundación en nuestra web www.corporateexcellence.org. Te esperamos en el próximo episodio para más aprendizaje, innovación y contribución al mundo empresarial.